Pues ya estamos aquí de vuelta, seguimos hablando del Zika aquí en Observatorio y estamos en nuestro análisis en perspectiva. A ver, nos han ayudado a identificar datos muy importantes. El virus no es nuevo, el virus ha estado presente ya desde hace varios años en más de un continente, creo que ese es un dato relevante. No es el único virus similar que está presente ahora en el continente americano, que ese es otro de los datos. No es, y al menos no sabemos que sea al día de hoy, un virus letal, al menos no por sí solo. Tampoco está confirmado el tipo de relación que existe entre el piquete del mosquito, el desarrollo del virus y la microcefalia en los casos de algunos neonatos. Y algo también muy importante, sabemos de algunos casos que se están estudiando, pero no está confirmado que el virus se transmita por la vía de relaciones sexuales, ¿no? Es cierto todo esto. Bueno, entonces ayúdenme a entender por qué y qué podemos decir se ha vuelto una noticia tan mediática, digamos, una preocupación tan difundida y hay tanto alarmismo alrededor del asunto. Cómo no, Pedro, pero permíteme empezar con ser muy informal y citar un dicho mexicano: el que con leche se quema hasta al coco que le sopla, ¿no? Okay. Entonces creo que eso es lo que le pasó a la OMS. La OMS, después de la experiencia del ébola del año pasado y de haber sido muy criticada por ser lenta, por ser omisa en la toma de decisiones, creo que en este año dijeron, mejor vamos a sacar el tema a la luz pública muy rápido y a lo mejor también aprovechar entonces una dinámica de voluntades políticas y económicas que pueden moverse en torno a este problema. Y creo que eso sí está sucediendo. El problema sería que caigamos en el pánico. Esto no es motivo de pánico, de alarma, es motivo de alerta, de decir esto no lo dejemos pasar como si no tuviera ninguna consecuencia ni ninguna trascendencia. Si al final demostramos que es una enfermedad sin mayores consecuencias, pues qué bueno, pero si las tuviera hay que descubrirlas temprano y hay que actuar rápidamente. Creo que se está logrando. Ya se han hecho anuncios en el mundo de grupos que dicen que pueden ponerse a trabajar, por ejemplo, en la búsqueda de una vacuna, y de otros que han mandado señales de precaución. Yo creo que sí se ha exagerado mucho el anuncio en Brasil, en El Salvador, en Europa, bueno, en torno al embarazo. Putin de Rusia dijo cosas relacionadas con este tema. Así es decir, todos quieren hablar. Ayer Obama estaba hablando, me pareció muy sereno. El presidente Obama dijo, esto no es como el ébola, no hay que tener pánico. Eso es importante en una autoridad pública y mundial como es ese caso, y aprovechar entonces esto de los movimientos que nos van a ayudar a estudiar bien este problema, a documentar bien cómo sucede, qué consecuencias tiene, y entonces saber cuáles son nuestras posibilidades y nuestros riesgos. Muy bien, a ver, entonces me queda clarísimo que por un lado hay que seguir investigando. Me queda claro que en ese ámbito de la investigación científica y médica se pueden explorar algunas medidas de prevención y de ataque, pero, y aquí te quiero preguntar igual como ciudadano de a pie, Angélica, nosotros lo que hemos visto hasta ahora son campañas informativas con sugerencias de medidas preventivas muy básicas, ¿no? Que evitar la concentración de agua, que mantener limpios, en fin, hay una serie de medidas muy concretas que para algunos, frente a la magnitud, digamos, del susto que se ha difundido por los medios, nos parecen medidas quizá muy menores. Ayúdanos a entender qué tanto esas medidas pueden ser útiles, qué otro tipo de medidas podrían llevarse a cabo en lo que esta dimensión más, digamos, compleja de investigación científica evoluciona. Sí, claro. Bueno, es importante mencionar que siempre debemos empezar por lo más básico. Okay. Si nosotros no lleváramos este tipo de acciones preventivas, como tener buenos hábitos de higiene, como no exponernos a lugares donde sabemos que se encuentra este virus, debemos empezar por ahí para poder realmente evitar esta transmisión. Este mosquito puede encontrarse, como ya se había dicho, en las casas. Entonces, ¿cómo nos podemos proteger? Bueno, usando pantalón, blusa de manga larga, cubriendo las partes expuestas de nuestro cuerpo, los cuales el mosquito pueda llegar a picar. Y muchas veces, pues, la gente piensa que el que le pique un mosquito no significa nada, ¿no? Y no pasa nada.
pero no es así. Debemos empezar por tratar de cuidarnos a nosotros mismos para poder prevenir un contagio mayor. O sea, tú dirías, estas medidas sí Sí, son buenas, sí son sí pueden buenas. ser efectivas también. Desde un punto de vista de un diseño de política pública en salud, sí son medidas que te pueden generar condiciones favorables para que salgas de la crisis. Bueno, mira, yo abundaría en lo que acaba de decir Angélica, en el sentido de que lo que hemos visto y vivido como política pública es el alertar por una parte a la comunidad acerca de que está ocurriendo un brote y por otra parte llevar a cabo algunas acciones de salud pública como la fumigación o como ponerle abate al agua que está estancada para que no se reproduzcan las larvas. Pero no se le explica realmente bien a la población cómo se da la enfermedad y menos cómo la propia persona se puede proteger y la familia. Y creo que ahí es donde está la clave. Si la familia y si la persona entiende que no es normal que lo piquen los moscos, que no debe permitirlo, Sí, que estamos entonces como muy hay que hacer algo. a que eso O no sea, eso tiene. pasa, vas a las casas de los lugares, las familias que viven en estos lugares donde hay moscos, y a ti te están picando y te estás quejando, y ellos como que voltean y les da risa porque creen que estás exagerando, pero ellos también los pican. Nada más que ya no tienen reacción alérgica y ya no les parece raro, Pero en están el caso de un acostumbrados. virus, el virus igual El pasa. virus digamos. pasa. Ok. Entonces ellos tienen que entender eso. Nosotros tenemos que empoderarnos y hacer que nos piquen menos los moscos para tener menos riesgo de enfermar. Me parece muy importante. Angélica, tú estudias medicina aquí en la Facultad de Medicina de la UNAM. ¿Qué tanto ustedes como estudiantes están informados, cuentan con los elementos necesarios para poder transmitir información cierta que contrarreste estas campañas que muchas veces desde la desinformación o desde, únicamente el contagio de noticias se van difundiendo en los medios de comunicación? Me encantaría decirte que sí, que en la facultad nos preparan para este tipo de temas que tienen tanta controversia, pero realmente como es un problema, ya es un problema de salud pública. Entonces, nosotros como estudiantes tenemos esa obligación de estudiar más, de leer más sobre este mismo tema, para no solo informar a nuestros compañeros, a nuestros maestros, sino también a las personas que tenemos delante de nosotros. Somos como el medio de comunicación para que podamos no solo detenerlo, sino prevenirlo. Okay. Las personas que llegan a ser portadoras asintomáticas, es decir, que solo tienen el virus, pero por sí solo se autolimitan, no presentan ningún tipo de sintomatología, pues en ellos se podría hacer las diferentes pruebas, ¿no? En el caso de las pacientes embarazadas que tengan la duda, se podría hacer. Es un poco caro este tipo de pruebas y por eso es que no se realiza con tanta frecuencia, pero puede ser una forma de prevenir y estar tanto como salud pública y epidemiológicamente estar más alerta sobre esto. Le hacía esta pregunta a Angélica, que me parece muy importante y me parece muy interesante la respuesta, porque tengo la impresión, y aquí te pregunto que eres el experto en esto, que un buen diseño de una política pública para temas de esta naturaleza debe involucrar a múltiples instituciones. Es decir, aquí hemos hablado de medios de comunicación, ¿no? Porque al final pues, es a través de los cuales se difunden las malinformaciones o se confunde a la opinión pública. Hemos hablado de la investigación científica, hemos hablado de organismos internacionales, ¿no? Que pues tienen obviamente una tarea importante, pues se trata de problemas que trascienden las fronteras. ¿Qué otros actores? ¿Cómo diseñar una política pública? Porque yo creo que la universidad también juega una parte importante acá. Mira, Pedro, yo creo que la respuesta está por el lado de hablar de la sociedad en pleno, trabajando de manera coordinada. Y esto requiere muchos elementos anteriores para que haya confianza. Si la gente no confía en lo que escucha a través de los medios, en lo que las autoridades de salud dicen, en lo que sus médicos les dicen, pues entonces no tenemos esa coordinación. Si pensáramos que de verdad se trata de una enfermedad que no tiene grandes consecuencias, digamos una especie de resfriado complicado que pues, no nos va a dañar en gran medida, pero que de todas maneras requiere una acción, tendríamos que tener toda una política que vaya a través de los estratos sociales, diseminando toda la información y las acciones correctas para que trabajemos coordinadamente como un equipo. La sociedad tiene que actuar como un equipo para contender con los problemas que afectan a su salud. Yo creo que nos
falta mucho camino por andar. Espero que tengamos ahora, por cierto, aprovechando las noticias de ayer, una nueva etapa con nuestro rector como secretario de Salud, que hay que celebrarlo y felicitarlo. Una persona que tiene formación precisamente en salud pública, nos ayude a trabajar mejor en ese sentido. Me parece muy importante. Sobre ese punto ahora quiero regresar una pregunta que nos va a desviar 30 segundos, pero nos dicen ambos, y esto me parece importante transmitirlo a la gente, nos dicen ambos, bueno, lo que sabemos hoy nos permite concluir algunas cuestiones que nos llevarían a acotar la magnitud del riesgo que está. Pero lo que te quiero preguntar es, Angélica, un fenómeno como estos, aunque en un momento dado sepamos que puede ser controlado y que sus efectos no son tan terribles como se ha dicho, ¿podría eventualmente, si no se previene a tiempo, si no se contiene a tiempo, evolucionar de manera más peligrosa? Sí, por supuesto. De hecho, bueno, no hay un tratamiento específico para curar el virus del Zika, pero sí hay un tratamiento sintomático. ¿Qué nos dice esto? Bueno, que como su nombre lo dice, vamos a tratar los síntomas. ¿Cómo los tratamos? Dando medicamentos como analgésicos para tratar de aminorar el dolor, la fiebre. Y bueno, también se pueden dar antihistamínicos porque muchas veces este virus nos produce un exantema, que es una erupción en la piel, enrojecimiento, nos da comezón, salpullido. Entonces, estos antihistamínicos nos ayudan también a contrarrestar estos efectos. Como bien lo mencionó el doctor, los científicos, la comunidad científica ya está trabajando en vacunas para prevenir esto. O sea, en vacunas que podrían eventualmente ayudarnos a erradicar el problema de la sociedad. Supongamos, Malaquías, supongamos que si hubiera esta correlación que venturosamente nos dicen que no está probada entre el contagio del virus y la microcefalia en los neonatos. Y tomemos en cuenta lo que nos decía Angélica de cuáles son las semanas de desarrollo en los cuales, digamos, los fetos son más vulnerables a desarrollar este tipo de problemas. En la sección desde el aula, en la plática que teníamos con Itzel, advertía otra dimensión de las políticas públicas que tienen que ver con los derechos sexuales y reproductivos y que tienen que ver con las políticas y los diseños para interrupción del embarazo. Es decir, ¿cuál es tu opinión sobre este tema? ¿Qué tanto debemos de pensar estas agendas de manera, digamos, vinculada? Y toda vez, lo vuelvo a decir, que el ahora secretario de Salud ha sido, como nosotros sabemos, uno de los líderes en que uno de los temas en los cuales hace falta hacer una transformación importante en materia de salud pública tiene precisamente que ver en sentido amplio con la agenda de los derechos sexuales y reproductivos. Bueno, mira, habría que contextualizar bien las posibilidades de este problema. Angélica está tocando el punto preciso en el sentido de hablar de la ventana crítica de desarrollo del sistema nervioso central. Okay. Si el daño que produjera este virus ocurriera durante esa ventana, tendríamos alrededor de 4 semanas hasta llegar al límite legal de la interrupción del embarazo. Entonces, en ese momento sí podríamos pensar... En la Ciudad de México, no en el resto del país. Bueno, en otros lugares del mundo sí se puede. Sí. Ahí sí se podría. Pero también cabe la posibilidad biológica de que la infección posterior fuera la que limita el crecimiento, ya no el desarrollo del sistema nervioso central, en cuyo caso ya no podríamos contender con este problema. El tipo de medidas tendrían que ser otras. Tendría que ser otras. Entonces aquí nos abre este problema de que vamos a suponer que una mujer a los 8 meses de embarazo se entera que el bebé tiene microcefalia, no puede hacer nada, más que llevarse toda su vida tal cual, como si se tratara de otra malformación congénita. Yo creo que pues eso todavía está por discutirse, que habrá que llevar a muchos foros de debate este tipo de problemas. Y tiene dilemas éticos muy importantes, es decir, me queda clarísimo que no es un asunto que pueda resolverse de un plumazo ni con una sola, digamos, visión. Pero creo que es uno de los temas que vale la pena reflexionar con una visión de conjunto. Que hay que realmente ponerlo sobre la mesa. Ahora la otra, si nos regresamos a la ventana de las 12 semanas para la interrupción del embarazo, el problema estaría en que podamos diagnosticarlo, que no está fácil,
Y que, porque y que el no diagnóstico tenemos, sea cierto. así es, que el diagnóstico sea cierto y que por lo tanto justifique la decisión que se está tomando. Entonces creo que ni en la parte tardía ni en la parte temprana estamos realmente preparados para poder decir a ciencia cierta cómo podemos proceder. Angélica, nos han hablado de los dilemas científicos, de los dilemas médicos, ahora hemos puesto sobre la mesa algunas variables de carácter ético, pero te pregunto por la dimensión social. Las condiciones socioeconómicas suelen ser las que más vulneran a las personas y más las exponen a este tipo de enfermedades y a este tipo de fenómenos. ¿Sucede también en este caso? ¿Las personas que se encuentran en una situación de mayor marginalidad socioeconómica son quienes están más expuestas al problema? Sí, por supuesto. Yo creo que pese a que todos estamos en riesgo de ser infectados por este virus, las personas más vulnerables siempre van a ser aquellas que estén en un estatus socioeconómico bajo. ¿Por qué? No solo por la poca información que se tiene, sino por la vivienda en la que se encuentran, los hábitos que tienen, no porque no quieran protegerse, sino porque son más vulnerables materialmente. Muchas veces no pueden. Entonces, tal vez una persona pueda comprarse un repelente, pueda poner barreras físicas como los mosquiteros en sus casas, pero tal vez una persona que no tiene esos recursos, pues no los va a poner, entonces es más vulnerable, es más susceptible a padecer de esa infección. Esto nos recuerda de nuevo que las políticas públicas, incluso en materia de salud, pasan por las políticas sociales, Malaquías. Absolutamente, Pedro. El Zika es otra más de las enfermedades de la pobreza. Okay. Por eso no se le había hecho caso durante 60 años. Okay, lo dijiste al inicio, en África ni quien volteara a ver el problema. Ni quien volteara a verlos, pase lo que pase, a nadie le importa, porque pues los pobres no son motivo de gran preocupación hasta que amenazan a los no pobres, en el sentido de que se establezcan este tipo de cadenas de transmisión y entonces ya a la gente le preocupa ir a un balneario y que lo pique un mosquito infectado. Pues muchas gracias a los dos. En verdad, Angélica, doctor Malaquías, nos han ayudado a entender mucho. A mí, al menos, me han aclarado muchas de las dudas y creo que han hecho esta exposición, además, con los rigores con los que se deben hacer las exposiciones sobre temas que preocupan a las gentes. Con información, con razonamiento y además con algo que lo digo para ambos, pero en este caso, sobre todo para Angélica, con mucho conocimiento y muchas felicidades, porque en esta ocasión, como usted ha visto en nuestra sección de análisis en perspectiva, nos ha acompañado un profesor, un experto, un médico reconocido y un estudiante de medicina que ha demostrado cómo cuando alguien se toma en serio las cosas, aprende bien los temas y puede en verdad ayudarnos a comprenderlos también a nosotros. Esto ha sido nuestro análisis en perspectiva. Vamos a un corte y ya regresamos, como usted sabe, a nuestro análisis desde el campus. Ya volvemos.